Muy buenas tardes, vamos con información de último minuto. El noveno juzgado de garantía de Santiago resolvió levantar la prisión preventiva de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, decretando su arresto domiciliario total, tras considerar que no existe peligro de fuga. Vamos hasta el Centro de Justicia con Natalie Catalá. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Claro, luego de una audiencia que se extendió por más de 4 horas, finalmente el noveno juzgado de garantía y la jueza María Inés Lausen finalmente revoca la prisión preventiva que había mantenido la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, en la cárcel durante casi 3 meses, ya desde el 12 de noviembre que estaba Katy Barriga en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. Hasta esta jornada finalmente es la jueza María Inés Lausen quien señala incluso que está en desacuerdo con la decisión que había tomado la Corte de Apelaciones cuando decretó esta prisión preventiva. Ella reiteró que los mismos argumentos que había dado la primera vez que ella había optado por la medida cautelar de arresto domiciliario. Recordemos que esta jueza ya había escuchado estos antecedentes, había participado de estas audiencias y mantiene la misma opinión que en esa ocasión había dado, indicando de que en este caso de Katy Barriga no había riesgo de reiteración porque ella ya no es alcaldesa, por ende no puede seguir cometiendo los delitos por los cuales se le está investigando, y tampoco había riesgo de fuga, que es uno de los antecedentes que se evalúan para poder decretar una medida cautelar más gravosa como es la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la exalcaldesa de Maipú ya había cumplido 10 meses de arresto domiciliario total, una medida que había sido también fiscalizada por los funcionarios de Gendarmería, de Carabineros también, y que se había cumplido durante esos 10 meses. Es así que finalmente, a pesar de las resoluciones previas en la Corte de Apelaciones, la jueza María Inés Lausen incluso dice, a riesgo de que fuera llevada a pleno por esta decisión, ella indica que las resoluciones de la Corte de Apelaciones no son obligación para los tribunales de primera instancia y por lo tanto ella mantiene su criterio y revoca esta prisión preventiva luego de 3 meses que tuvo a Katy Barriga en el Centro Penitenciario de San Miguel, Centro Penitenciario de Mujeres. Ella tiene que volver a la cárcel en estos minutos, debería ya estar en camino hacia ese lugar para hacer todo el proceso formal de salir del Centro Penitenciario para luego dirigirse a su domicilio donde va a cumplir la prisión preventiva. Esto es en la comuna de Peñaflor, donde habitualmente ya había cumplido los 10 meses anteriores. Dentro de los argumentos que indicaba la jueza, aparte de los que yo ya les mencioné, que tienen relación con los antecedentes que pesan para decretar medidas cautelares más gravosas, también ella hizo referencia al rol de cuidadora de Katy Barriga con uno de sus hijos, con su hijo menor de edad, donde ella tiene un rol de cuidado, también de asistencia a terapias. Ella hace referencia a ciertas convenciones internacionales, a normativa, legislación internacional como es la de Bangkok y de Tokio. Ella señala, si bien la Fiscalía apunta a que más del 80% de las mujeres que están en prisión preventiva son madres de menores de edad, esto no quita que también se tengan que considerar alguna parte de la normativa internacional que da cuenta del derecho también de los cuidadores de poder estar con aquellos a quien cuidan, no solamente niños, sino que también personas mayores, personas en situación de discapacidad. Es una de los argumentos que dio la jueza en una audiencia que se extendió, como ya les decía, por casi 4 horas. Esto comenzó a las 11 de la mañana y donde se centraron los argumentos de la defensa principalmente en desacreditar algunas de las acusaciones que pesan sobre la exalcaldesa de Maipú. Les voy reiterando parte por parte. Una de ellas, y quizá uno de los antecedentes más novedosos dentro de esta causa, apunta a que la Contraloría había entregado un informe señalando de que había un déficit superando los 30.000 millones de pesos. El defensor dice que ese cálculo está mal realizado y que este déficit no superaría los 906 millones de pesos, de 30.000 a 906 millones de pesos. Una diferencia bastante grande que para la defensa tenía que ser considerada. Sin embargo, no fue peso para la decisión de la jueza. La jueza simplemente se adscribió a lo que yo les relataba, este tema de la reiteración, del peligro de fuga y también de su rol de cuidadora. Apunta también el Ministerio Público en contraparte que sí existe ese déficit de sobre 30.000 millones, que la exalcaldesa de Maipú
en una causa que se va a reformalizar el 15 de abril, también habría incurrido en gasto de fondos públicos para fines particulares, para pagar los abogados que tenía la municipalidad, pero utilizarlo en causas propias, también para pagar a las cuidadoras para su hijo menor de edad. Todo, por supuesto, fue desacreditado o fue argumentado en contra por parte de la defensa, que dice que eso no es así, pero sin embargo, esos argumentos, a pesar de que fueron expuestos en esta audiencia, no fueron relevantes, porque finalmente la jueza simplemente tomó estos antecedentes de si había un peligro de reiteración, si había un peligro de fuga y el rol de cuidadora de Katy Barriga. Todo lo otro se va a tener que ver el 15 de abril cuando se le reformalice por malversación de fondos públicos y por negociación incompatible. Sin embargo, esta audiencia, además de traernos las sorpresas de la liberación de Katy Barriga y de el decreto del arresto domiciliario total, sí dio antecedentes nuevos que no se conocían, y era saber por qué el Ministerio Público estaba imputando estos nuevos delitos que van a ser reformalizados el 15 de abril. Katy Barriga estuvo durante toda la audiencia esposada y con chaleco, y al momento de la resolución de la jueza hubo lágrimas, se emocionó y por supuesto ahora ya deberíamos estar próximos a ver su salida de la cárcel de mujeres. Nati, estamos en vivo entonces a la espera también de que la exalcaldesa Katy Barriga llegue primero, entiendo, hasta la cárcel de San Miguel y después, por supuesto, hasta su casa donde cumpliría este arresto domiciliario total. Nati, ¿se sabe, por ejemplo, a qué hora ella podría llegar a su casa para empezar a cumplir este arresto domiciliario? Porque en otras ocasiones esto ha sido tipo 5 de la tarde. ¿Se sabe hoy día a qué hora podría ser eso? No, eso es imposible saberlo, es un proceso que tiene que hacer Gendarmería de acuerdo a los trámites internos. En otras ocasiones también el horario en que se resolvió esto también fue un poco distinto. Tenemos que esperar a ver que eso ocurra, pero debería ser dentro de las próximas horas. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó con Jorge Valdivia, que se esperaba que fuera muy temprano y terminó siendo cerca de la medianoche, por lo tanto, en términos de calcular el horario es muy difícil hacerlo porque depende de ciertos procedimientos también administrativos. Vamos a esperar sí que esto sea dentro de estas próximas horas, como fue la vez anterior que tú mencionabas, María Jesús, fue dentro del día, así que esperamos que sea reciente. Hubo declaraciones de los abogados al salir de la audiencia, pasemos a escuchar parte de lo que nos comentaron. El tribunal fue muy claro en el sentido que no hay ningún antecedente que hubiera justificado el paso de un arresto domiciliario total a una prisión preventiva. Por lo tanto, hoy día se ve el estado natural de las cosas. Nunca debe haber estado doña Katy Barriga en prisión preventiva porque ella había cumplido en forma satisfactoria una medida cautelar tan intensa como el arresto domiciliario total. Esperemos que la Corte de Apelaciones, me imagino que las partes del Ministerio Público irá a apelar y esperemos que confirme este fallo y ella pueda esperar el juicio con una medida cautelar de menor intensidad como el arresto domiciliario total. Claro, escuchábamos a Cristóbal Bonasich, abogado defensor de Katy Barriga, quien estuvo argumentando y entregando también sus antecedentes por más de una hora en esta audiencia de revisión de medidas cautelares, y él señalaba justamente parte de lo que decía la jueza, de que la jueza María Inés Lausen argumentó durante parte de su resolución de que ella estimaba que nunca debería haber habido una prisión preventiva porque no se cumplían con los argumentos, con las características que debe tener una medida cautelar así de gravosa, que es privar absolutamente de la libertad a una persona. Él indicaba que obviamente se espera que acudan a la Corte de Apelaciones tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado, el municipio, la Corporación de Maipú, pero que espera que esta resolución se mantenga por parte de la Corte de Apelaciones. Ya hemos visto un diferente criterio. La Corte de Apelaciones anteriormente había estimado que los antecedentes sí eran suficientes para decretar la prisión preventiva, básicamente por la gravedad de los hechos que se estaban imputando a la exalcaldesa. Acá, tanto así como en los hechos que se le están imputando, no fue el centro de la argumentación, sino que, como yo les decía, el peligro de que la exalcaldesa volviera a cometer los delitos no existe, ya que ella ya no está en el municipio. Justamente las declaraciones del abogado del municipio fue parte de lo que tuvimos al salir de esta audiencia. Los invito a que las escuchemos. De que ella estaba en desacuerdo con haber decretado la prisión preventiva por parte del magistrado Torres y después por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que, como ustedes saben, ya confirmaron 2 oportunidades la prisión preventiva de la exalcaldesa. Así que nosotros vamos a apelar como municipio, pero aquí nos ha modificado un ápice los informes de Contraloría respecto
al déficit. De hecho, al revés, tenemos mayores antecedentes, mayores testimonios, mayores antecedentes contables que dan cuenta inequívoca del déficit con que dejó la exalcaldesa al municipio de Maipú. No, por supuesto que no, eso digo, se ha hecho muchas veces en la Cámara de Diputados y es por si eventualmente pudiera existir algún error en la imputación de algún gasto que se está revisando, lo vamos a revisar y eso se hace en muchas ocasiones. Eso es lo que puedo decir. Claro, escuchábamos dos declaraciones y por dos temas distintos pero relacionados con esta causa. Primero, al abogado del municipio de Maipú, que justamente daba cuenta de la decisión del tribunal de revocar la prisión preventiva. Ellos decían que ellos estimaban, por supuesto, que se debería haber mantenido, van a apelar. Pero la declaración que veíamos después era de Joaquín Lavín León, el esposo de Katy Barriga, que durante esta jornada, por una noticia publicada por El Mostrador, se conoció que había hecho una devolución de 7 millones de pesos en sus gastos en la Cámara de Diputados, una información que 24 horas pudo corroborar también, que tenía relación a los gastos relativos a las comunicaciones. Se le consultó ahí en esa imagen que ustedes veían a este diputado si es que esto era una manera también de reconocer la acusación y la investigación que se está llevando en su contra por eventuales facturas falsas de un monto que asciende a 17 millones de pesos. No quiso reconocer que eso tuviera relación. Lo que él señala es que esta devolución tiene que ver con errores en las rendiciones que se tienen que revisar y es parte también de lo que va a estar desarrollándose en los próximos días. Volviendo también, esta es una causa relacionada con el tema de Maipú. ¿Por qué? Porque la Fiscalía también indicó que parte de los nuevos antecedentes que ellos estimaban que eran relevantes para mantener en prisión preventiva a Katy Barriga tenían precisamente relación con el rol de su marido, con Joaquín Lavín León, quien señala que a través de las nuevas declaraciones que ha tenido el Ministerio Público de Luis Japaz y otros funcionarios, tienen relación con que él sí influía en todas las decisiones que se tomaban por parte de la exalcaldesa de Maipú. Otros temas también que tienen que ver con los gastos en temas personales hechos con fondos públicos, es parte de lo que nos señaló la Fiscalía. Escuchemos parte de sus declaraciones. Estamos disconformes, por supuesto. A juicio del Ministerio Público se encuentra tanto acreditado la necesidad, o sea, la necesidad de cautela y también la existencia del delito, como también la participación. Pero yo, por supuesto, que estamos disconformes con la resolución. Sí, vamos a apelar a la resolución. Sobre el déficit presupuestario que apunta a la Contraloría de más de 30.000 millones, la defensa es clara en argumentar que había un error de cálculo. ¿Cómo lo toman ustedes desde Fiscalía? Ese error de cálculo no está a juicio del Ministerio Público. Nosotros tenemos un informe de la Contraloría General de la República en el cual se hace cargo del perjuicio y ya, por lo menos aparte del Ministerio Público, esa parte ya está bastante zanjado. Claro, parte de las declaraciones de la Fiscalía, luego de que el noveno tribunal, el noveno juzgado de garantía de Santiago, decretara entonces arresto domiciliario total para Katy Barriga, exalcaldesa de Maipú, investigada por fraude al fisco y también falsificación de instrumento público, luego de haber cumplido 3 meses de prisión preventiva. Finalmente, durante esta jornada podríamos ver a Katy Barriga saliendo del centro penitenciario femenino de San Miguel rumbo a su domicilio en Peñaflor para cumplir este arresto domiciliario total. Natalie Catalán, entonces, desde el Centro de Justicia con toda esta información de último minuto. Nosotros, por supuesto, vamos a estar atentos a la salida de Katy Barriga desde la cárcel de San Miguel y, por supuesto, también a su llegada a su casa ubicada ya en Peñaflor. Muchas gracias, Natalie.